Bienvenidos a Tramas Médicas, la sección de tramas resueltas dedicada al mundo de la medicina gráfica. Entendemos por medicina gráfica la reflexión sobre aquellos cómics que tratan sobre la salud, su esencia y las prácticas médicas que se realizan sobre una u otra. Mónica Rex. Buenas. Jordi Tepardo. Presente. Bueno, pues ya hace bastantes meses desde que estrenamos la sección de tramas médicas. Sacamos un segundo programa aprovechando una conferencia que se hizo para la Universidad de La Laguna. Y volvemos a esta sección en Tramas Resueltas para hablar de un cómic que tiene mucho que decir y aún más que aportar al terreno de la medicina gráfica. Estamos hablando de Comiendo con Miedo, un cómic de Elizabeth Karin Pavón Rimmer Risen, publicado por Astronave, el sello infanto-juvenil de Norma Editorial. Jordi, esta es la primera obra de Elizabeth Karin, pero alguna cosa podemos explicar de esta autora novel, ¿no? Siempre se puede decir alguna cosa. Para empezar, bueno, su nombre completo que ya comentabas tú, Elizabeth Karin Pavón Rimmer Risen, es una combinación llamativa, pero estamos hablando de una autora de origen sueco-español que reside actualmente en Madrid. Comiendo con Miedo, como dices, es su primera obra. Anteriormente y en la actualidad también ejerce como diseñadora e ilustradora y dedica su tiempo libre a la cerámica, la pintura, la escultura. Y en relación a su primera novela gráfica, pues está publicada también, como decías, por Astronave, el sello de Norma Editorial, tanto en catalán como en castellano. Y es una obra con la que Elizabeth consiguió ganar el premio para jóvenes artistas de la Fundación Nadine. En esta obra, Karin nos cuenta sus vivencias personales a raíz de padecer un TCA, que es un trastorno de conducta alimentaria, que bueno, ya nos explicarás tú más en detalle después, y ver cómo esto condiciona su vida tanto a nivel social como sanitario. Comiendo con Miedo narra cómo se enfrentó a su propio monstruo interior, que en el cómic está materializado en la figura de Nore, y nos explica cómo lidió con sus miedos e inseguridades. También vemos en esta obra una crítica a la manera en la que nos movemos como sociedad, primando la imagen por encima de la salud y otros valores, y perpetuando que estos problemas sean más habituales de lo que solemos pensar. En conclusión, lo que Karin pretende con esta obra pues es al mismo tiempo concienciar y divulgar pues sobre un tipo de enfermedades que además no es que sean desconocidas, pero sí que están bastante estigmatizadas a día de hoy, ¿no? Pues sí, y yo realmente creo que lo consigue de forma exitosa. Comiendo con Miedo es una obra que consigue que te pongas en la piel de su protagonista, la propia Karin, y que viajes con ella haciendo un trabajo no solamente de recuerdos, sino de introspección, porque lo que creo que hace de esta obra un título tan redondo es precisamente eso, que no es simplemente explicar lo que a ella le ha pasado, sino explicar qué son los TCA, en concreto la anorexia, que es la enfermedad que ella padeció. Incluso se aventura a explicar el por qué, ¿no? Cómo aparece Nore y cómo consigue que se vaya. Sí, en esa parte juega un poquito, no diría que es un thriller, ni mucho menos, pero sí que, aparte de ser un buen ejemplo de medicina gráfica, es una historia que juega un poco a intentar adivinar qué es ese monstruo que a ella se le aparece. Uh-huh. Que obviamente desde el principio sabemos que es una materialización de sus propios miedos, inseguridades, pero es algo más, y es algo más que surge en su vida a raíz de ciertos problemas que ella tiene en su día a día. De hecho, todo el tema de la enfermedad materializada en un ser, en un animal, en un monstruo, es un recurso bastante habitual en este tipo de obras. Ahora me viene a la cabeza Cara o Cruz, me viene a la cabeza Conviviendo 19 días. Es un recurso bastante habitual. Es una manera, supongo que sencilla siempre por los autores, de hablar de la enfermedad al mismo tiempo que estás contando tu experiencia, porque claro, no es fácil en ese sentido. Bueno,
Te permite dialogar con tu enfermedad y hacer un trabajo de introspección, ¿no? Aparte, de hecho, en Comiendo con Miedo no solamente vamos a conocer a Nore, sino que vamos a conocer a varios monstruos más, a varios especímenes que conforman los TCA. De hecho, hacia el final del cómic hay un apéndice, ¿no?, que te explica pues que cada uno tiene que encontrar sus herramientas para luchar contra su monstruo, y es cuando se nos explica pues, de forma gráfica, muy sutil, pues de dónde viene el nombre de Nore, ¿no? Que no es nada más que anorexia. Claro, que esto yo, al menos hasta que no llegue aquí, no hilé cabos, ¿eh? Bueno, cada uno tiene el coeficiente intelectual que Dios le ha dado. Y bueno, precisamente en este momento es cuando nos explican el resto de monstruos, de enfermedades, ¿no? Al final, del trastorno de conducta alimentaria, pues por ejemplo la bulimia, la vigorexia, los trastornos por atracón, la rumiación, la megarexia, la ortorexia, la obesidad, el trastorno de conducta alimentaria no específico. Bueno, sí. Hay espacio no solamente para lo que a ella la atormentó, sino para hablar de lo que nos puede atormentar a todos en un momento dado de nuestra vida. Sí, a ver, creo que el punto fuerte de este tipo de obras, y en concreto Comiendo con Miedo, como comentabas, la manera que te propone la historia de empatizar con lo que le está sucediendo a la protagonista. Es muy difícil que tú, leyendo esta obra, no te pongas en su piel, no entiendas ciertas conductas, ciertos problemas, los hayas padecido o no. Además, quien más quien menos puede haber conocido a alguien en una situación parecida. ¿Y a ti, a nivel personal, te ha hecho pensar en alguna conducta tuya? ¿Te ha hecho analizarte tu relación con la comida, con...? Yo diría que no llego a tener un trastorno alimentario. Bueno, te estoy preguntando esto tampoco, simplemente si te ha hecho reflexionar acerca de ello. Sí, pero quiero decir que sí que creo que muchas veces tenemos conductas respecto a la comida que no son sanas y que se cronifican en el tiempo, y que en una situación en la que tú estés más bajo defensas, que tu vida no transcurra por los cauces que tú esperabas, esas digamos pautas que tú has mantenido cronificado se pueden convertir en un problema en un momento dado. En mi caso, yo sé que muchas veces como para matar los nervios. No como porque tenga hambre, no... Bueno, eso es una cosa bastante común, ¿eh? En líneas generales. Sí. Trastorno por pica es bastante habitual. A eso, y el simplemente, pues, el comer por comer, te sientes atraído por los dulces, por estas cosas, uh-huh. Y acabas, pues, bueno, manteniendo una dieta que no es para nada equilibrada. Yo sé que a día de hoy, por ejemplo, en mi dieta sobran muchos azúcares, uh-huh. Muchos hidratos de carbono. Uh-huh. Pero, de alguna manera, hay alimentos a los que, aunque no seamos del todo conscientes, podemos desarrollar cierta adicción. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Y muchos de ellos son ricos en azúcares, son ricos en grasas y son ultraprocesados. Sí, y yo siento que muchas veces, pues, cuando tengo periodos en los que a lo mejor no he consumido tanto azúcar, es como que el cuerpo me lo pide. Y acabo haciéndole caso. No a mi cuerpo, sino al monstruo interior. Tu caso es un monstruo de color de nube de azúcar. Entonces, claro, eso que, digamos, podemos decir que en mi caso está controlado, entre comillas, está uh-huh. controlado hasta cierto punto. Un buen día se podría desbocar. O tener problemas adyacentes. Podría estar en camino de desarrollar una diabetes, por ejemplo. Un abrazo a nuestro amigo Nacho. A ver, también hay el punto totalmente contrario. Las personas que están tan obsesionadas con comer sano, mantener una dieta equilibrada, que eso acaba convirtiéndose también en una obsesión, ¿no? La verdad es que es un tema muy importante, un tema que yo creo que en mayor o menor medida nos afecta absolutamente a todos, porque la comida forma parte de las necesidades básicas del ser humano. Igual que vemos pues muchos problemas relacionados con el sueño, que al final también es una necesidad básica, con la reproducción,
con el desarrollo, con todo, pues los problemas relacionados con la comida también son extremadamente importantes. Y Elizabeth consigue hacer una obra con un tono juvenil que aborda claramente con mensajes muy contundentes y muy centrados en lo positivo esta cuestión. ¿Te parece un buen libro para tratar estas cuestiones con adolescentes? Hombre, yo creo que está muy orientado a ese camino. Yo creo que Karin, cuando concibió la obra, seguramente la ha comentado en muchas entrevistas, su intención era transmitir su historia y transmitirla a jóvenes que puedan estar en una situación parecida. Y yo creo que es el principal valor de estas obras. Los cómics no solo tienen por qué ser para pasarlo bien o para evadirse, sino que puedes aprender siempre algo de ellas. Y obviamente esta obra te cuenta una historia personal, pero creo que no es tanto la importancia de lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta y la intención con que te lo cuenta. Y obviamente Karin, en ese sentido, creo que es muy inteligente cómo lo plantea. En todo momento está siendo muy abierta y muy sincera con su experiencia. No es para nada agradable lo que te cuenta, su experiencia tanto a nivel personal lidiando con la enfermedad, como después su paso por los tratamientos, por los centros especializados en los que estuvo. Y cómo hay un momento en que tú tienes que ser el que hace el cheat y enfrentarte a ese monstruo. Quiero decir que al final la parte más difícil siempre va a ser en la que tú eres autoconsciente de tu enfermedad y decides que no te puede controlar. Entonces hay una parte que solo puedes hacer tú. Y por eso la lucha contra el monstruo interior. Precisamente hablabas de los cómics, ¿no? Que los cómics no tienen por qué ser solamente divertimento, sino que pueden ser todas estas cosas que ya estamos comentando. Pero vayamos al hecho de que es un cómic. Normalmente intentamos analizarlos guión, arte, narrativa. Creo que del guión en realidad ya hemos hablado mucho, ¿no? Al final hemos desgranado un poco de qué trata, por qué trata, de lo que trata y tal. Preferiría centrarme en el tema gráfico. ¿Qué te ha parecido? Porque ella es, sobre todo, ilustradora y no es lo mismo ilustrar que hacer un cómic. Aunque sean bases comunicantes, obviamente. Lo primero que te llama la atención de Comiendo con Miedo, al menos para mí, es la portada. La portada es maravillosa. Es decir, lo sintetiza absolutamente todo. Sí. Todo el cómic está resumido en la portada. Exacto, y aquí es donde se ve un trabajo de ilustradora. Es una portada muy llamativa y también te avanza el color, que vas a encontrarte predominantemente dentro. Y es muy llamativo, tiene unos tonos azules que van variando un poquillo, pero principalmente no se mueven de ahí. Y tienes el retrato del monstruo, que también es azul, es negro, pero con unos ojos rojos. Y a la propia protagonista pues sentada en el suelo. Siendo devorada por ese monstruo que aparece de su reflejo del cristal. Sí, exacto. Entonces, es toda una declaración de intenciones. Y una vez que pasas a las páginas interiores, lo que ves es que Karin lleva a su terreno, que es el de la ilustración, su obra. Y es un dibujo sencillo, con muchas carencias de espacios, viñetas más bien grandes, pero de alguna manera tienen ese tono de pesadilla de lo que está padeciendo la autora. Entonces, la mayoría de páginas además están coloreadas, van pasando por diferentes tonalidades, pero hay unos flashbacks donde, digamos, predominan unos colores más bien rojizos, que podríamos decir que son la normalidad en este caso. Y cuando se nos habla de la enfermedad, abunda pues el color azul. También cuando está internada vemos predomina más bien el blanco. Entonces es una obra en el sentido de dibujo que creo que es muy inteligente la opción que utiliza, porque es totalmente funcional y pragmática. Aunque tiene imágenes realmente potentes. Sí. Que juegan con lo simbólico, juegan incluso un poco con lo onírico. Y todo eso configura una obra que además que tiene unos diálogos bastante directos, bastante explicativos cuando tienen que serlo, y me parece que funciona muy bien en general. Un dibujo perfecto para lo que se quiere narrar en este caso.
A mí el tema del color, a lo mejor es un razonamiento muy básico, pero los tonos yo los diferenciaría en cálidos, fríos y neutros. Y cómo eso se relaciona no tanto con el momento patológico o la historiopatología de la protagonista, sino con sus sentimientos, ¿no? Sí. En la parte en la que ella se siente mal, predomina el frío. Son los azules. Cuando ella está en una zona controlada, donde no tiene ni siquiera derecho a tener sentimientos, porque cuando ella explica su paso por la Sala Blanca es absolutamente terrorífico. Pero esa metodología, ¿no? De que a ella le explican que cada día te vas a levantar a esta hora, vas a hacer esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro, que no hay margen para que tú seas libre para decidir nada, es blanco. Es la ausencia de capacidad de sentir, de sentimientos, y luego los momentos que habitualmente pasan en el futuro de la narración, en el presente, ¿no? Porque todo está narrado como si fuera un flashback, son rojos porque son cálidos, y la calidez empieza cuando encuentra a la psicoterapeuta que le ayudará a hacer ese camino de introspección. Sí, sí. En ese sentido el color no tiene un uso gratuito, ni mucho menos. Y como digo, el dibujo yo creo que es perfecto teniendo en cuenta al público que te quieres dirigir. Porque es ese cómic que está pensado también para que se pueda acercar cualquiera. Quiero decir, no solo el lector de cómics habitual, sino alguien que pueda incluso encontrarse en una situación parecida y le llame la atención de leer la experiencia de alguien con el que pueda conectar. Eso es un valor que también tiene el cómic y que en ese sentido la medicina gráfica me parece un recurso muy interesante, porque si trasladásemos esta historia, por ejemplo, a una película, seguramente lo que tendríamos es un drama. Y no es que no haya un componente dramático en esta obra, pero eso primaría por encima de otros valores. Y obviamente esa parte divulgativa no estaría en la película. Incluso el hecho de que ella hace de algo que para ella es cotidiano y que es su historia, es decir, es una historia dramática, tiene sus momentos duros, pero no es un drama. No sé cómo la categorizaría. Tampoco me parece un cómic docente. No, pero... Pero sí que es cierto que no me imagino una adaptación porque creo que pervertiría el propio concepto de lo que la autora quiere contar, porque hay un equilibrio muy, muy, muy difícil de conseguir en esta obra. Claro, eso es lo que quiero decir, que cualquier otro medio van a primar otros valores artísticos. Y esa intención que puedas tener tú de transmitir tu experiencia, tu realidad y hablar sobre o poner en la mesa un debate sobre, en este caso, por ejemplo, las enfermedades del TCA, pues en una película, por ejemplo, es que acabaría con otros recursos, acabaría teniendo más al drama gratuito, a revolcarse en esa miseria, y no es esa la intención de esta obra, pero es que creo que un medio como el cómic, en este caso, como está a medio camino entre lo visual y lo literario, puede permitirse hacer este tipo de obras, que es mucho más difícil que encuentres en otros medios. Ya para encontrar algo parecido a esto tendríamos que hablar de un documental. Sí, pero es más difícil que un grupo de jóvenes se acerquen a un documental que quizás a un cómic, ¿no? En principio sí, pero bueno, que por eso estas propuestas me parecen tan interesantes, porque siempre pueden abrir caminos y además son generadores de debate. Oye, y una pregunta, ¿crees que este tipo de cómics ayudan a que la gente lea cómics? Porque a lo mejor es una segunda virtud de la medicina gráfica que no habíamos explotado hasta ahora. Bueno, una de las virtudes del cómic para mí siempre ha sido la diversidad. Mucha gente acaba dejando de leer cómics en su infancia porque solo conoce los Mortadelos y Filemón, los Zipizape, los Tintín, que por muy entretenidos que sean, llega a un punto en tu vida que dices, bueno, pues ya lo he leído, no me aporta nada. Es cuando te das cuenta de que el cómic puede ser un terreno tan rico y variado como puede ser el cine o la literatura, que entonces te quedas por las historias,
Te quedas por las historias, por los personajes, por los autores. Y entonces a partir de ahí, este cómic puede entrarle por los ojos a cualquiera. Y a partir de ahí, pues, iniciar una aventura. Oye, pues mira, me ha gustado este tipo de obra. ¿Hay alguna cosa parecida? O incluso hay cosas diferentes que podrían llamarme la atención. Sí, claro, si tú de partida ves esta historia, lo mismo te has acercado por una cuestión ¿De temática? De temática, o incluso porque buscas algún tipo de historia para generar debate en algún tipo de foro. Uh-huh. Ese tipo de obra lo vas a encontrar mucho en la medicina gráfica. Pues sí, firmo abajo. Es esto, las siguientes personas que escriban libros teóricos sobre medicina gráfica tienen que añadir esto como una de sus virtudes, el hecho de hacer que gente que habitualmente no lee cómic lea más. Muchas veces cuando se habla de medicina gráfica, ¿no?, se pone el énfasis en la importancia que tiene que las personas, sean personal sanitario o no, lean este tipo de cómics para concienciarse, para tener ejemplos, para generar empatía, para trabajar cuestiones de comunicación, pero en realidad una virtud puede ser simplemente hacer que la gente lea y que la cultura devuelva a propio valor intrínseco de hacer algo cultural. No, incluso que una obra así me parece muy indicada también para el personal sanitario. Porque pueden ver desde otro punto de vista cuestiones con las que están lidiando a diario. De hecho, yo creo que este libro debería ser obligatorio en todas las facultades de medicina, en la asignatura de psiquiatría. Y lo creo muy firmemente. Y en las escuelas de enfermería, cuando hagan la asignatura equivalente a psiquiatría, creo que también deberían leerlo. Incluso los auxiliares de enfermería, creo que debería ser obligatoria esta obra. Creo que debería ser obligatoria para tantas cosas que Astronave debería patrocinar este programa. No, pero es cierto. O sea, es una obra que también, si se acerca el personal sanitario, puede descubrir otro punto de vista de esta enfermedad en concreto o de un tipo de trastornos. Pueden entender más, a lo mejor, incluso las conductas de sus propios pacientes. Porque a veces, por mucho tiempo que lleves trabajando en un sitio, siendo un experto en la materia, hay detalles que siempre te pueden aportar. Pero es que además me parece interesante que estas obras las conozcan el personal sanitario porque puede ser una manera de concienciar a sus propios pacientes. Paciente que quizá, como vemos aquí en el caso de Karin, ella aceptar su propia enfermedad y enfrentarse a ella no fue una cosa de un par de días. Fue un proceso muy largo. Entonces, este tipo de materiales, de cara al personal sanitario, como digo, como un método para concienciar a sus pacientes, me parece que también sería un recurso cojonudo. A mí me parece muy interesante por una cosa que has dicho o que has insinuado, ¿no?, en tu speech, y es el hecho de, como médicos habitualmente, exceptuando algunos casos, algún tipo de profesional que sí que hace seguimientos más a largo plazo, como puede ser el médico de familia o cuando un especialista empieza y acaba un paciente, vemos una parte de su enfermedad, pero no vemos toda la historia. Y la historia de una persona e incluso de su enfermedad incluye un periodo prepatológico en el que se están construyendo las, como decíamos en filosofía, condiciones de posibilidad, que en medicina serían factores de riesgo, para que se llegue a ese punto, ¿no? Y creo que este tipo de obras permiten ese abordaje y permiten conocer al paciente de una manera que es imposible con una bata y una mesa de por medio. Pero aparte, hay otra razón por la que creo que esta obra es tan importante, pero me la vas a decir tú. No. ¿Qué retrato hace del personal sanitario Elizabeth Karin en Comiendo con Miedo? Bueno, yo también quiero decir que creo que además este tipo de obras pueden abrir el debate entre médico y paciente. Porque igual que digo que a lo mejor el personal sanitario en algún momento puede aprender de este tipo de historias al verlas de otra manera, de otra perspectiva, también es cierto que incluso los autores o los pacientes
hay una parte que no conocen, una parte más técnica y que siempre es más difícil de llegar a ella. Y mediante imágenes, mediante historias, es más fácil que se llegue a un consenso. Respecto al personal sanitario, obviamente el que se retrata aquí, en concreto personal psiquiátrico, hombre, es un retrato duro. Mucho. Es el adjetivo que yo habría usado. Yo entiendo el papel del personal sanitario y lo difícil que es lidiar con un tipo de paciente que realmente el problema no es el físico, sino es la mente. Uh-huh. Y el cómo a veces requieres el uso no de la fuerza, pero sí de unas condiciones muy concretas de control sobre el paciente. ¿De ser estricto? Sí, para que no se dañe a sí mismo. Ahora, ¿dónde pones el límite? Obviamente lo que nos retratan aquí, sobre todo la estancia de Karin en el psiquiátrico, es muy dura, porque es una privación total de su libertad y una ausencia total de su intimidad, a niveles que seguramente cualquiera que tuviésemos que pasar por ellos nos sentiríamos humillados. Y hay una parte que puedes entenderla, ese control, pero hay otra que, como digo, ¿dónde está el límite? El límite está en que tú no es necesario que seas desagradable con esa persona, por mucho que ella lo sea contigo. Pero esa persona está enferma, y es lo primero que tienes que ser consciente, que muchas cosas que pueda hacer o decir esa persona no las diría o haría en un estado normal. Pero tiene una enfermedad, aunque a ti. Yo entiendo que a veces este tipo de paciente también es difícil porque, como digo, físicamente, bueno, pues son personas que pueden tener problemas por la extrema delgadez en la que están, pero que a lo mejor a primera vista dices, es una persona normal. Entonces tiendes a no a banalizarlos, sí, pero a restarle importancia y acabas traspasando ciertas líneas que aquí en el cómic se ven en varias situaciones y que son bastante desagradables y que creo que nadie del personal sanitario debería traspasar. Que son comentarios, por ejemplo, a nivel personal, ataques, cosas que obviamente no van a ir en favor de la situación de la persona. Cuando hablemos de escenas en concreto, porque ya sabéis que en este tipo de programas luego hacemos una selección idealmente de 3 escenas. A la práctica, en este caso, van a ser 4. Porque las reglas las pongo yo y me las salto cuando quiero. Y sí, yo creo que es lo que tú dices. La anorexia en concreto es una enfermedad devastadora que puede ser mortal. Y de una manera absolutamente cruel, esa muerte, ¿no? Y que no hay que menospreciarla precisamente por lo absolutamente lesiva que pueda ser con las personas que la sufren. Pero aunque eso nos obligue a ser estrictos y nos obligue a ser prácticamente marciales, eso no significa que podamos tener carta blanca para tratar mal a personas que al final esa enfermedad psiquiátrica tiene una base en ciertos problemas subyacentes y a lo mejor haciendo eso lo único que haces es alimentar más esos problemas subyacentes. Y de hecho, en el caso Elisabeth Karin no lo dice en ningún momento en el cómic, pero se extrae un poco de las diferentes conclusiones que vamos viendo que lo que ella pasó en la Sala Blanca con esos comentarios desagradables probablemente alimentaron aún más a Nore. Y eso, un comentario en ese momento, en ese contexto, en esa situación, puede hacer retrasar el tratamiento muchísimo. Entonces, al final, es algo tan elemental como ser bien educado y cerrar la boca, aunque haya veces que los pacientes te desesperen, porque la relación médico-paciente es la relación entre 2 seres humanos, por suerte. Porque el día que sustituyamos al personal sanitario por robots, no tendremos una medicina mejor, tendremos una medicina peor. Porque si lo que queremos es que la medicina sea humana, necesitamos humanos. El día que la medicina la ejerzan máquinas, tendremos tecnócratas. Y la tecnocracia no deja de ser una de las desviaciones de la política. Y eso lo decía Aristóteles. Es decir, no hace falta que retrocedamos casi 3.000 años atrás para darnos cuenta
hombre, más de 3.000 años atrás, para darnos cuenta de estas pequeñas obviedades. Aristóteles creía en Terminator. Sí. Bueno. No, a ver, ya me contradecirás si me equivoco, pero todos estos TCA yo creo que al final lo que subyace muchas veces, o al menos uno de los componentes, es una falta de autoestima. Sí. O un concepto de la autoestima desviado. Entonces, si tú estás atacando la autoestima de esa persona, precisamente estás alimentando a ese monstruo. Incluso yo personalmente creo, y esta opinión a lo mejor no se basa tanto en mi parte profesional como en mi parte personal, que sea cual sea la base que subyace en TCA, sea lo que sea la base que subyace en cualquier enfermedad, tocar la autoestima de la otra persona no va a ayudar. De hecho, una de las claves para tú conseguir cualquier tipo de cambio en cualquier tipo de patología con cualquier tipo de paciente es la entrevista motivacional. Es tener las herramientas adecuadas para motivar a tu paciente a realizar esos cambios. Y ese tipo de entrevista se basa en subrayar las cosas positivas que el propio paciente te dice. No, pues a mí me gustaría perder peso para poder caminar más porque me gustaría sacar a pasear a mi perro durante más rato. Pues apoyar eso. Y apoyar eso no es decir a tu paciente, sí, es verdad, es que estás muy gordo. Hello, no, obviamente. Y eso son herramientas básicas que cualquier persona que tenga el título de medicina ha adquirido a lo largo de sus 6 años de formación. En algún momento alguien le ha hablado de entrevista motivacional. Y líneas generales, no hace falta ser un experto, no hace falta ser una persona con un título de entrevistador motivacional. Simplemente entender las herramientas y aplicarlas. Es difícil porque entiendo que al final los médicos también son personas y tienen sus propios prejuicios. Por supuesto. Y bueno, de eso se hablaba en el anterior programa. Como un producto más de la sociedad en la que vivimos. Entonces, si es algo que estamos viendo, pues no sé, pues hoy si te conectas a Twitter, en Facebook, tal, lees los comentarios que se pueden dar a ciertas noticias, pues obviamente el poner en tela de juicio el físico de otra persona, yo creo que es el que se lleva la palma. Creo que es el tipo de ataque, entre comillas, más habitual. El juzgar al otro por el físico que tenga y sus propias condiciones. Quiero decir, vemos una persona obesa y parece que ni tienen derecho a vestirse, ni a tener una vida, ni... Una cosa es que puedan tener un problema o no, que no necesariamente, y otra cosa es que no tengan derecho a nada. Pero aquí siempre está el tema del que te dice, es que no se puede convertir eso en un modelo. No, a ver, cada uno lleva la vida que quiere. O que puede. O que puede con sus consecuencias. Lo que sí me parece es tener un modelo de educación. Sí. Que eso es lo que parece que de lo que carece mucha gente. Y si yo creo que por muchos problemas que tenga la sociedad, si tuviéramos ese mínimo de empatía, de educación, muchos otros problemas no se derivarían. Somos muy poco conscientes del impacto que tenemos en otra gente simplemente por nuestros comentarios, nuestras formas de actuar. De hecho, ahora tal y como... Ahora que has sacado el tema, por ejemplo, de la obesidad, ¿no? Se me ha venido a la mente la película de La ballena. Creo que sería 2 obras interesantes de complementar. ¿Sabes? Si me estoy imaginando, por ejemplo, una clase de adolescentes, esta lectura y ese visionado donde vemos a un personaje con un trastorno de conducta alimentaria, es un trastorno de atracones al final, cada vez que le pasa algo que le desmotiva o que le hace entristecer o que le hace hacerse pequeño, lo que vemos es que acto seguido compra un montón de comida y se la come sin final. Pero ves, ahí vemos lo que comentábamos antes. Al traspasarlo a una película, lo que predomina es el drama. Uy, por supuesto, sí, y mucho, ¿eh? Es un drama en todo momento en el que el personaje no tiene un minuto de respiro, y eso tampoco es a lo mejor la realidad de este tipo de personas. También vemos unas horas muy concretas de la vida de esta persona, ¿no? Sí. Vemos una semana. Sí. Una mala semana. Sí. Aún así es una película muy interesante para también hablar sobre el tema.
sobre todo porque el actor protagonista, Brendan Fraser, pues no exactamente, pero se ha visto en alguna situación parecida. Él al final acabó dejando de participar en muchas películas porque a raíz de ciertos problemas personales empezó a descuidar su imagen y bueno, pues dejaron de llamarlo para hacer producciones como protagonista. De acción con un protagonista que era, en el fondo estaba sexualizado, ¿no? Que siempre hablamos de la sexualización de las actrices, pero los actores también sufren eso de una forma desgarradora. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Yo creo que hemos hablado de guión, hemos hablado de arte, hemos rozado el tema de la narrativa, pero creo que no hace falta explayarnos más. Hemos hablado de los temas clave de la obra. ¿Te parece si entramos al último bloque o quieres añadir alguna cosa más? Hemos hablado... Y podríamos continuar porque esto es una de las cosas buenas que tiene en concreto Comiendo con Miedo, pero que muchas se podría trasladar a muchas obras de medicina gráfica, de las que algunas hablaremos en algún momento en este programa, y es esa capacidad de generar debate, reflexión y hablar sobre temas que de otra manera realmente es cierto que están bastante invisibilizados, porque de anorexia y trastornos de la conducta alimentaria, pues bueno, todos los conocemos, pero no es hasta que nos toca un poco de cerca que nos sensibilizamos con ellos. De hecho, hay algún manga, ¿no?, que también habla de estas cuestiones. Se me viene a la cabeza el cómic de Gorda, pero no lo hacen tan bien. Ese es más una historia, ¿no? Sí. En cambio, este tiene... Yo considero que esto sí que es medicina gráfica porque hay una reflexión en torno a un problema de salud y enfermedad. Y lo otro, pese a que tiene rasgos y se podían extraer escenas, es otra cosa. Es otra cosa. Es también un gran cómic, ¿eh? Muy bien, pues en este último bloque de tramas médicas vamos a hablar de un concepto del ámbito de la bioética clave en muchos cómics del espectro de la medicina gráfica y también en este Comiendo con Miedo. Nos referimos a la idea de relación médico-paciente. Clásicamente se han descrito 4 modelos de relación en el campo de la relación médico-paciente, valga la redundancia: el paternalista, el interpretativo, el informativo y el deliberativo. Esta cuestión la podéis ampliar bastante en el anterior Tramas Médicas, que precisamente se titulaba La relación médico-paciente a través del cómic. En aquel podcast ya citamos la obra de Elizabeth Carin, pero ahora hemos tenido espacio para profundizar en ella. Personalmente, de estos modelos de relación, en Comiendo con Miedo, sobre el que se profundiza más es sobre el paternalismo. Y es que este modelo de relación médico-paciente lo encontramos desde la antigua Grecia. El propio Hipócrates, en su texto sobre la decencia, decía: haz todo esto, el diagnóstico y el tratamiento del enfermo, con calma y orden, ocultando al enfermo y durante tu actuación la mayoría de las cosas. Y en un fragmento posterior dice: ni dar a los profanos más explicaciones de las estrictamente necesarias, pues eso suele ser forzosamente una incitación a enjuiciar el tratamiento. Para Hipócrates, el médico tenía que desear el mayor bien para el enfermo, quien por su propia condición carecía no solamente de salud, sino que esa carencia hacía que no tuviese autonomía, y no solamente eso, sino que no tenía autonomía porque su voluntad no era válida por estar enfermo. En definitiva, Hipócrates, ese señor del cual seguimos haciendo su juramento cuando nos dan la licenciatura en medicina, recitamos en voz alta delante de todos nuestros compañeros de profesión, consideraba que los enfermos eran incapacitados morales. Esto fue escrito en el 350 a.C., y yo creo que choca de manera abismal, radical y profundamente con lo que actualmente consideramos que es un enfermo y que debería ser un médico. Pero la verdad es que también seguimos viendo trazas de esta actitud en muchos profesionales, o más que en muchos profesionales, en muchas situaciones clínicas. ¿Qué te ha parecido estas palabras, Jordi? La medicina obviamente es una ciencia muy antigua y obviamente ha variado mucho a lo largo del tiempo. Y a medida que se han encontrado otro tipo de alternativas, de tratamientos, también eso ha modificado la forma de pensar de los propios facultativos. Uh-huh. No sé a partir de cuándo podríamos hablar de médicos en detrimento de
De los filósofos, de No, de los curanderos, de los chamanes, etcétera, porque son los protomédicos. Es cierto que aquí ya, aunque es un sistema paternalista, lo que Hipócrates plantea es un sistema razonado, sí, desde la propia lógica. En ese sentido ya se establecen unos principios. Ahora, es llamativo la manera de entender al paciente en este momento. La manera de lidiar con estos problemas. Y es que obviamente el médico estará en todo momento por encima, porque entiendo que muchas veces el médico en estas épocas estaba tratando con gente que lo mismo no estaba alfabetizada, podría ser de niveles más bajos, no lo sé. La verdad es que eso ya se me escapa ahora mismo. En cualquier caso tampoco dice a tus pacientes con bajo nivel educativo no les pegues la chapa con cosas muy técnicas. No viene a decir esto. Pero se puede sobreentender. Es curioso porque, sin ser yo una experta en la filosofía de Hipócrates, pero claro, ellos tenían muy claro, ¿no?, que por el hecho de ser filósofos o de tener conocimiento, eso les hacía estar en otra posición, ¿no? Y había una concepción de las divisiones de clases, en realidad. Había pues el sabio, el filósofo, el emperador, las personas que estaban cerca del poder, y luego había las personas que no. Y esta idea del médico lo acerca más a un tipo de sacerdote, a una persona que reina sobre un campo, que la simple persona llana y mundana, ¿no? De aquí yo creo que se heredan algunos de los problemas endémicos de nuestra profesión, pero no por ello se quiere decir que eso no se pueda arreglar. Y si te parece empezamos con el primer ejemplo que había preparado para ti, y es el del Dr. Cruz. Muy bien, pues aquí estamos en la página 88 y la página 88 empieza con un bocadillo de situación que dice: el Dr. Cruz venía a visitarme una vez por semana para repetirme una y otra vez: ¿qué tal estás comiendo? Tranquila, si haces las cosas bien y los datos van como esperamos, te iremos dando privilegios y todo será más fácil. Entonces ella pues explica, ¿no?, qué son los privilegios, cómo los puede conseguir, los diferentes niveles, un poco lo que os explicábamos de que es una ley prácticamente marcial, ¿no? Y seguimos con un bocadillo de situación que dice: cuando eres extremadamente vergonzosa e introvertida, las terapias grupales no son la mejor opción. Y entonces el Dr. Cruz le pregunta: Elizabeth, ¿qué tal tu primera semana? Y Elizabeth pues empieza un poco a balbucear, porque no sabe qué decir, no está cómoda, y el Dr. Cruz continúa: ¿hay algo que quieras contarnos? Y pues no, pues Elizabeth no quiere contarles nada en realidad, porque no forman parte de su personalidad explicarle a desconocidos sus cosas. Y el Dr. Cruz, con una gran capacidad de análisis de la situación, le dice: con esta actitud jamás te recuperarás. Eres el típico caso de enferma crónica. Vas a estar con tu monstruo toda la vida. Y aparece Nore, que dice: vaya, parece que estaremos juntas para siempre, cariño. Y Elizabeth se escapa una lagrimilla, con toda la razón del mundo, porque ha sido humillada en público con lo absolutamente vergonzosa que es. Sí, básicamente lo que comentábamos antes. Aquí, este supuesto Dr. Cruz, pues, ha traspasado un límite. ¿Sí? ¿Tú crees que aquí se ha traspasado ya un límite? Hombre, como mínimo el de prefugar y el de faltar el respeto a tu propio paciente. Porque tu paciente no tiene por qué responder como tú quieres que responda. Primero, hay una gran falta de empatía por parte del doctor, el no entender que cada uno tiene su personalidad. Y que, lejos de que tú tengas una enfermedad, tu personalidad no tiene por qué variar. O al menos no va a variar en ciertos rasgos. Y si tú eres una persona introvertida, tímida, que no te gusta hablar en público, además estamos hablando de, en este caso, de un marco de edad de pacientes jóvenes, realmente, que pueden tener 17, 20 años, incluso, o menos. O incluso menos. Entonces, su relación con el mundo es más difícil. Están menos habituados a ciertas... Bueno, y en este caso, en este contexto, nadie está habituado a una situación así hasta que tiene que lidiar con ella. Entonces, me parece una cagada importante.
Yo creo que el tratamiento, en este sentido, tanto cuando hablamos de algo material como cuando se habla de una terapia, como es este caso, tiene que estar medido, tiene que estar personalizado de alguna manera en función de los rasgos de personalidad de cada individuo. Yo entiendo que es difícil si tú tienes muchos pacientes, pero es que si no haces ese ejercicio difícilmente vas a conectar con ese paciente y lo que vas a conseguir básicamente es un rebote. Un rebote que no quiere decir en este caso que la persona se vaya a rebelar, te vaya a increpar. No, porque precisamente no va con sus rasgos de personalidad. Pero sí vas a hacer que se cierre más en ella y que se entregue más a su propio monstruo, que es de hecho lo que tú le insinúas que va a pasar. Entonces, si ya la cura la pones a una altura que es inalcanzable para el paciente, no estás mal, ¿no? No estás haciendo bien tu trabajo, sinceramente. A mí me parece un muy buen ejemplo de medicina paternalista, aunque sutil. ¿Por qué? Porque, y es una cosa que tú has dicho, él pretendía que ella le dijese otra cosa. Él estaba presuponiendo lo que le tenía que decir y como no ha hecho lo que él quería, él está siendo estúpido con ella y está sobrepasando una línea. Al final lo que le está diciendo es, si no me haces caso, lo que subyace en todo el diálogo es, si no me haces caso, no te curarás. Porque yo sé lo que tú necesitas. Porque tú no tienes autonomía y eres un incapacitado moralmente. Sí, además yo creo que aquí el hecho de que estemos hablando de pacientes jóvenes, como digo, acrecienta el paternalismo. Es muy difícil, más que muy difícil, es fácil caer en actitudes paternalistas cuando estás delante de niños o de adolescentes. Y eso es peligroso. Ahí yo creo que nosotros mismos nos tenemos que concienciar muy bien de poner el freno de mano. Pero, pasando un poco el orden que me había autoestablecido a mí misma para hacer esto, creo que es peor el ejemplo que viene a continuación en la página 98. Aquí, por poner un poco en situación, venimos de un momento en el que, después de la conversación que Elizabeth ha tenido con el doctor Cruz y de una segunda conversación que también es bastante dura, Elizabeth se enfada y decide engullir la comida que tenía preparada para esa mañana y comer enfadada porque quiere subir de peso para demostrar que ella sí que tiene voluntad de cambiar. Y lo hace tan rápido que las personas que supervisan cuando están comiendo, que no tengo muy clara cuál es su categoría profesional, pero me da igual porque al fin y al cabo son personal sanitario, cogen y van a su habitación a buscarla y le dicen, uno de ellos que no, pues no tiene nombre, ¿qué queréis que os diga? No todos los personajes tienen nombre. Dice, no has podido comer tan rápido y no te hemos visto comer el pan, así que lo has tenido que esconder. Y entonces ella dice, ¿pero qué? Estaba enfadada y he comido más rápido, no pasa nada, no he escondido nada. Y le contesta, no nos vengas con tonterías, nos conocemos todos vuestros trucos, quítate la ropa. Pero, ¿quítate la ropa o te la quitamos nosotras? Quítatelo todo. Entonces Elizabeth se quita el pijama y dice, ¿veis? No tengo nada, no he escondido el maldito pan. Que bueno, yo aquí ya habría insultado varias veces, ya habría dicho muchos tacos. Pero bueno. Y al final se desnuda de cuerpo entero y dice, ¿me creéis ahora o queréis mirar a ver si me lo he metido en algún otro sitio? Y con un gesto de menosprecio, estas dos personas que no tienen nombre, ya os digo, dice, no hace falta, créenos, para nosotros tampoco es agradable ver un cuerpo como el tuyo y no es necesario ser tan grosera. Insisto en que yo habría sido muchísimo más grosera. Me parece bastante poco grosera para todo lo que podría haber sido. Si lo de antes era sobrepasar una línea, Jordi, ¿esto qué ha sido? Bueno, romperla del todo. O sea, esto es lo que en ningún caso se puede permitir. En este caso es que ya es una invasión total de la intimidad. Eso para empezar, estás en un sitio aislado que tiene sus normas y condiciones. Y yo entiendo que son pacientes que son difíciles, como decía antes, porque pueden tener conductas manipuladoras, pueden intentar mentirte, pero tú eres el que tiene la información. Quiero decir, ya estás acostumbrado a este tipo de paciente, por lo tanto esas conductas sabes que pueden acontecer
Relativízalas y sé lo más pragmático posible, pero no intentes humillar a la persona y obviamente cualquier comentario personal está fuera de lugar. O sea, y menos a este tipo de paciente hacer un comentario sobre su físico, que es como intentar apagar un incendio con gasolina. Beneficioso no va a ser en ningún caso. Y yo partiendo del hecho de que todos podemos tener un mal día y que nuestro trabajo puede ser muy estresante. Pero a veces hay que pensar las cosas bien, contar hasta 3, intentar elegir la opción correcta, tanto por tu bien como por el del paciente. Del paciente es obvio, pero también por tu bien, porque ese paciente te va a perder el respeto. No va a creer en lo que le digas. Y lo único que va a hacer, en el mejor de los casos, es intentar evitarte, ¿no? Evitarte, hacer lo posible para salir de allí, pero cuando salga quizás no ha interiorizado las herramientas que necesita para lidiar ella sola con esa enfermedad. Y de hecho es lo que pocas páginas después pasará. Porque es muy fácil evitar la anorexia en este caso cuando a ti te obligan a comer, a tener 3 comidas diarias, a tenerte controlada, a saber que tú no vas a ir al lavabo a vomitar porque va a haber alguien vigilándote. Estás preservando la vida de esa persona, pero no estás preservando su mente, que es lo que tienes que fortalecer en este caso, para que cuando salga de la sala blanca y salga de su terapia pueda lidiar ella misma con ese problema. Cuando salga de la sala blanca lo que queremos es que vaya a los cálidos rojos y no a los fríos azules, ¿no? Y por desgracia, la primera escena cuando sale de la sala blanca es ese frío aterrador con su madre esperándola y Nore también. Es que la recaída es también muy habitual en este tipo de trastornos, al menos de primera, sobre todo si te has tenido experiencias como las que nos cuenta Karin aquí. Muy bien, pues hemos visto los 2 ejemplos más duros quizás, pero me gustaría ver tu opinión sobre un personaje a la que he llamado doctora sin nombre, porque tampoco tiene nombre, pero sí que sabemos que es doctora. Y es la... Supongo que Karin tampoco quería enmarronar a todos los médicos que aparecen en su historial. Que también hay buenos ejemplos, ¿eh? Sí, lo veremos. Por cierto, del ejemplo anterior, el modelo paternalista puede ser un modelo de comunicación que puede ser útil y necesario en ciertas ocasiones, pero lo que no es un modelo de comunicación es ser un maleducado. La conclusión un poco que no es que el paternalismo acabe en mala educación, el paternalismo es un modelo en sí mismo, del cual podemos hablar largo y tendido, y de las partes buenas del paternalismo hablamos en el programa anterior. Lo que seguro que no es un modelo es eso. Dicho lo cual, siguiente ejemplo. A ver a ti qué te suscita, porque esto no lo hemos hablado, porque quería ponerte a prueba ahora en vivo y en directo. ¿Cómo definirías tú a esta persona? Es una doctora que está mirando unos resultados con cara de preocupación y dice: he estado revisando los informes de las pruebas que te hemos hecho en extracción y en ginecología y parece que todo está bien, excepto un pequeño detalle. Veo que tu peso está muy bajo. Puede que esa sea la razón de tu amenorrea, porque la razón por la cual Elizabeth inicia el contacto médico es pues porque no le viene la regla, que es una complicación habitual en las personas que tienen útero por una banda y por otra banda, que tienen endometrio por una banda y por otra banda que tienen anorexia. Y dice: dime, ¿qué tal comes? ¿Haces ejercicio? Y Elizabeth, pues, en su línea de contestar con evasivas. Y dice: esto es lo que vamos a hacer. Te mando una lista con ideas de alimentos que quiero que empieces en tu dieta. Tienes que engordar. Te cito para dentro de 2 meses a ver si has conseguido subir peso.
A todo esto, pues Nore obviamente está absolutamente mosqueada, no le va a hacer caso, tienen un montón de conversaciones negativas respecto a lo que acaba de pasar. Y pasan esos 2 meses en apenas 4 páginas y volvemos a estar con esta doctora que le dice: Elizabeth, veo que has perdido aún más peso. ¿Has seguido las indicaciones que te di, Elizabeth? Sí, claro. ¿Has menstruado estos meses? Sí, creo que solo fue un susto, con cara de... va a ser que no. Y sigue. Bueno, aún así vamos a tener que tomar medidas más agresivas. Te voy a recetar estos batidos, tómate uno al día e intenta comer más. Te doy cita para dentro de 2 meses a ver si consigues engordar. Estaría bien, que los médicos de familia pudiésemos recetar suplementos alimenticios de este tipo, pero no podemos, al menos aquí en Cataluña. Y bueno, pasan otra vez los 2 meses y ¿qué ha pasado? Que ha vuelto a perder peso. Llevamos ya 4 meses más el tiempo que tardasen en darle cita. ¿Te has tomado los batidos? Sí. Te voy a hacer preguntas para asegurarme de que no tienes algún tipo de monstruo. Dice, vale. Va, veamos. ¿Haces algún tipo de dieta? No. ¿Piensas mucho en comida? No. ¿Te pesas mucho? No. ¿Haces mucho deporte? No. ¿Tienes miedo a comer? No. ¿Cuentas calorías? No. ¿Te miras mucho en el espejo? No. Lo cual es todo absolutamente mentira, como hemos ido viendo en páginas anteriores. Dice, bueno, según esto no parece que tengas un trastorno de conducta alimentaria. Sin embargo, tu bajo peso me empieza a preocupar gravemente. Tus niveles cardíacos, tu baja temperatura corporal y tu notable desnutrición también me preocupan. Te receto más batidos. Tómate 2 al día, a ver si con eso consigues subir de peso. Y te doy cita para dentro de 1 mes. Y antes de esa visita, entrará a la Sala Blanca. Recetar batidos como medida extrema. Bueno, a ver, a veces es lo único que puedes hacer. Porque si no depende de ti el ingresar en una sala blanca o en una unidad de psiquiatría, a veces también estás atado de pies y manos, ¿eh? Pero quiero escuchar tu reflexión de este personaje, a ver hacia dónde lo llevas. Hombre, es complejo, porque entiendo también que el cómic tiene una parte que no es que false la realidad, pero tiene que construir una historia. Entonces, esto es lo típico que seguramente hubo varios médicos implicados. ¿Vale? Que no siempre vio al mismo. Lo que pasa es que es más fácil centrarlo en una figura. En una figura, vale, cuando cuentas una historia de este tipo y en un medio como el cómic. Pero bueno, damos por hecho que sea el... Analizamos el personaje simplemente, sí, aunque sea un personaje ficticio, ¿no? Sí. Bueno, es confuso porque realmente la doctora en este caso parece tener claro lo que está pasando, pero no toma medidas más drásticas o no se implica lo suficiente. Solo con esa encuesta que le hacen en un momento dado, creo que queda claro que tu paciente te está mintiendo. No es posible que te digan no a todo. Es muy conveniente. Y yo entiendo que los médicos en este caso tienen sus propios test para interpretar si el paciente está siendo del todo sincero o no. ¿Te refieres a un test para diagnosticar una enfermedad o para saber si te están mintiendo? Bueno, las dos cosas. Bueno, para diagnosticar obviamente usamos muchos test para muchas cosas, quizás demasiados, pero para saber si el paciente te miente yo creo que... Primero, y voy a citar a 2 grandes filósofos. El primero es House, todos los pacientes mienten hasta que se demuestre lo contrario. Y el segundo, pues un profesor de filosofía, Andreu Grau, que es la persona que me enseñó la frase más importante de mi vida. El sentido común es el menos común de los sentidos. Que seguro que se la robó a alguien. Al final, es sentido común que Elizabeth le está mintiendo. Sí, pero sin embargo no hace nada proactivo más allá de mandarle batidos. Que aparte, si no subes de peso con batidos es que no te los estás tomando, ya está, no hay que darle más vueltas. Claro, cuando tu paciente sigue perdiendo peso paulatinamente, tienes que plantearte otros escenarios. Y sobre todo si, en este caso, pues Karin no sé si sería una menor, pero... Ostras, pues yo creo que eso lo ha comentado en alguna entrevista, de la franja de edad en la que sufrió la enfermedad, pero yo creo que sí, que era menor de edad. Por lo tanto, claro, es raro que no vaya con sus padres o que la doctora no vaya a tener un contacto con sus padres. Bueno, aquí entra en juego un concepto del cual hay muchos médicos que son muy partidarios y por supuesto a mí también me parece adecuado, que es el tema de la medicina comunitaria. Al final un médico de cabecera, ¿no? de ambulatorio, es un médico de familia y comunitaria.
Y comunitaria quiere decir tener las habilidades o la capacidad de incluir a la familia en el proceso de atención de un paciente, porque un paciente no es una seta, no es un córdiceps en medio de la nada, sino que es un contexto, y ese contexto incluye a su familia. Y en parte la gracia del sistema que tenemos de salud en atención primaria es que el mismo médico de familia ve al matrimonio que conforma la familia, si lo conforma un matrimonio, y a los hijos, y muchas veces a los abuelos. Entonces este sistema te permite hacer abordajes familiares. Y sí que es cierto que yo no me creo que al principio... No me creo, hombre, a ver... Si Elizabeth Karim viene y me lo dice, me lo creeré, obviamente. Pero lo más probable es que estas entrevistas fuesen eso, con varios profesionales, que fuese acompañada en algún momento por sus padres, por algún familiar cercano. Si yo me encontrase algo así en la consulta, intentaría hacer una segunda tanda con familia. Una con familia y otra sin familia, porque a veces la familia también molesta. De hecho, vemos que ella, si acaba yendo al médico, el papel de la madre es tremendamente importante. Y a la madre la vemos después siempre, al salir del médico, Sí, no. Yo creo que son decisiones artísticas. Sí. Pero me gusta, porque es una decisión artística que nos ha llevado a hablar de medicina comunitaria, que yo creo que esto no lo teníamos pensado en absolutamente ningún momento. Ni por asomo, pero bueno. pero ese... No sé, para mí esto es la magia, ¿no? De la medicina gráfica, de dos personas hablando de lo que les hace sentir las vivencias de otra persona y sacando a relucir lo bueno, lo malo, las cosas que tenemos que mejorar en el sistema, las cosas que funcionan, las que no funcionan, ¿no? A ver, en este caso, en esta doctora, pues a ver, yo soy también consciente de que, como he dicho antes, pues los médicos son humanos y también cometen errores. Y puede haber errores de diagnóstico puntuales. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un seguimiento, yo creo que, bueno, como todos los profesionales o como cualquier otro trabajador, puedes caer en la desidia, no sé, en la rutina, en que se te pasen cosas muy obvias por delante de tus narices. Puede ser que es lo que intente retratar Karim. En todo caso, de ser así la historia, faltaba un poco más de implicación del médico, en este caso. O de poner perspectiva, porque, como digo, al final parece que ella tiene una intuición, pero no la acaba de seguir. Y la falta de implicación, para mí, es una de las cuestiones que aparecen de forma negativa en el abordaje paternalista del paciente. Porque si yo te digo que hagas algo, tú me dices que lo estás haciendo y no vemos resultados, pues culpa mía no es, porque yo te he dicho lo que tienes que hacer. Yo soy el padre que te dice que tienes que recoger la habitación. Si no la recoges y tu habitación está hecha una mierda, pues tú verás lo que haces. Y ese falta de ir un paso más allá, yo creo que también podemos ver un rasgo de esa relación paternalista, ¿vale? Por motivos muy diferentes a los que habíamos visto hasta ahora. Con esto pasamos al último ejemplo, que es el ejemplo que pondrá un poquito de calor rojo a estos ejemplos tan absolutamente azules. Algo positivo. Y es, bueno, pues cuando ella ha salido de la habitación blanca, ha recaído drásticamente y decide con su madre que ha llegado el momento de buscar ayuda, de volver a buscar ayuda. Y en la página 128, en un bocadillo de estos de contexto, empieza diciendo: mi madre y yo nos pusimos a buscar ayuda, pero fue más difícil de lo esperado. Encontrar a un terapeuta que encaje contigo no es fácil. Página 129. Lo importante es no tirar la toalla y seguir buscando. Al final puedes encontrar a alguien que encaje contigo. Y aparece una señora con un perrete en la falda que le dice: hola Elizabeth, ¿de qué quieres hablar? Y Elizabeth le contesta: pues es que tengo un monstruo de la conducta alimentaria. Y aquí viene la pregunta clave. Dice: ajá, ¿y eso por qué? Y aquí empieza el desenlace, que es el proceso de introspección. Y eso es muy interesante. De hecho, está muy bien llevado en el cómic, porque en realidad tú te dejas llevar por la narración y tampoco te preguntas el por qué. Ajá. Aunque al principio te da unas
unas nociones al principio de la historia, es algo que dejas allí, te dejas llevar por la historia. Y cuando llega este momento de revelación, que sería equiparable a estar leyendo un thriller y descubrir quién es el asesino, te das cuenta que es la pregunta que hay que hacer. Y es la pregunta que en ningún momento se plantea cuando está en la Sala Blanca, o que no le plantea a su primera doctora. Obviamente porque ni siquiera llega a diagnosticarla de TCA. Pero, claro, esa es la... Aparte del hecho de que ella ha aceptado que tiene una enfermedad. Que eso es clave. Y una vez que tienes esa enfermedad, la pregunta es ¿por qué? Porque no es una enfermedad genética, no es algo con lo que hayas nacido. Es algo que has adquirido. Por lo tanto, responde a tus propios hábitos. Pero esos hábitos tienen un origen todavía más profundo. Y que, bueno, pues tiene que ver con los propios problemas, inseguridades, miedos que todos podemos tener. Y que eso te lo sepa inculcar un terapeuta en este caso, que sepa llevarte por ese camino y hacerte dialogar contigo mismo, es la clave para realmente superar ese problema. Que no deja de ser una especie de adicción inversa. En ese sentido, ya no tiene adicción a comer, tiene adicción a no comer. Entonces, es el punto clave, creo yo, del final de la obra, y creo que se llega a él de una forma súper natural y orgánica, y es muy revelador. Es muy revelador porque es cierto que todos yo creo que a poco que hayamos tenido contacto con el personal sanitario, es cierto que hay personal sanitario con el que te sientes más cómodo, que enseguida te hace partícipe, que te instruye, sientes como que se preocupa por ti. Y otros que, bueno, pues simplemente se limitan a hacer su trabajo y quizá pues el trato médico-paciente no lo llevan tan bien. Entonces, es la clave. Es como cuando se te estropea internet y tienes que llamar varias veces para que te arreglen el router. Y bueno, pues a veces los dos primeros técnicos no hay manera y cuando llega el tercero te lo arreglan en un pispa, por lo mismo. Y a mí me gusta mucho cuando ella dice lo de que encontrar el terapeuta que se adapte a ti no es fácil. Y creo que eso es muy importante. Al final, lo que decíamos, somos personas y somos relaciones entre personas. Y a veces hay con personas con las que no sintonizamos y personas con las que sí. Y que un terapeuta no te vaya bien no quiere decir que ese tipo de conversación terapéutica, psicológica, ese abordaje no sea adecuado para ti, sino que no has encontrado a la persona. Y a veces tienes que probar varios hasta que encuentras el que te gusta, igual que las marcas de café. Aquí el problema es que, claro, a fuerza de tener diversas experiencias y que sean todas al final negativas, que eso produzca un rechazo al paciente al propio tratamiento. También es cierto que no siempre es problema del médico, que a veces el paciente puede ser difícil de llegar a él. Sí. Y entonces, pues bueno, esa es la problemática, vamos, el núcleo de la relación médico-paciente, entenderse entre los dos. Y el núcleo de las relaciones humanas al final. También. Claro, es decir, al final no puedes exigirme como persona que sea capaz de llevarme bien con todo el mundo. Habrá personas con las que mi relación no sea tan fluida y eso a nivel profesional obviamente también tiene una importancia. Sí, pero cuando hablas a nivel de relaciones personales es fácil, entre comillas, porque es las relaciones afectivas que tú estableces. O quieres a esa persona, o la odias, o hay un punto intermedio. En este tipo de relaciones tú estás intentando ayudar a una persona. Y es más difícil a veces ayudar a una persona que quererla. Porque no es lo mismo. De hecho, tú puedes querer a una persona y querer ayudarla, pero cuando no es alguien que tú conoces y simplemente quieres ayudarla, puede ser más difícil. Y de hecho, una de las frustraciones que creo que tenemos las personas que nos dedicamos al ámbito de la salud es ayudar a las personas que queremos. Que a veces eso es lo más difícil de todo. Pese a querer ayudar a alguien y quererle, a veces no podemos, ¿no? Bueno, han salido cosas muy interesantes.
Sí. A ver, que es una obra que ya hemos remarcado varias veces, pero Comiendo con Miedos es un gran cómic, eso para empezar, pero también es un gran ejemplo de medicina gráfica y es una obra que, como veis, da para mantener un programa de 1 hora y media o poco más tranquilamente, y creo que podríamos seguir sacando temas aquí de los que plantea Karin en su obra. Pues si te parece, lo dejamos aquí. No sé cuál será la próxima obra de medicina gráfica de la cual hablaremos, pero sin duda no tardaremos mucho en volver a encontrarnos un cómic que pueda ayudarnos a profundizar en todas estas cosas que nos gustan tanto y que nos dan tanto juego. Sí, seguro que alguna encontramos. De hecho, tenemos ya una pequeña estantería llena de obras que pueden ser objeto de análisis en un momento dado. Y además siempre estamos abiertos a las sugerencias de los oyentes, así que si hay algún cómic de estas características que hable de alguna enfermedad, de algún acto asistencial, de algún médico también, de alguna cuestión que os parezca interesante, no dudéis en dejarnos un comentario en iVoox, en nuestras redes sociales, en la plataforma que sea que nos estáis escuchando, y nosotros intentaremos pues recopilar esa información en la medida de lo posible, y si estamos de acuerdo con vosotros, que eso siempre es una cosa que nos reservamos, pues hablaríamos de ella. Sí, al final la verdad es que, como decimos, ya tenemos una estantería ahí reservada, pero siempre se nos pueden escapar títulos. Además, el concepto de medicina gráfica puede ser bastante amplio. Incluso hay cómics que no sean propiamente de este género, entre comillas, pero que puedan tener un contenido puntual que sea relevante sobre él. Pues Así sí. que desde aquí, pues eso, lo que queráis compartir para mantener esa relación oyente Podcast. podcast. Muy bien, oye Jordi, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo hablando de este tema, porque este programa en realidad sin ti no se podría hacer. Bueno, también te digo que creo que en algún otro programa podrían estar Sergio o Nacho, porque también sería interesante a ver por dónde discurren ellos, porque seguramente ese programa sería muy distinto o habría ido por otros cauces con ellos dos. Muy bien, pues nada, oyentes, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Hasta la vista. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas. Recordad que podéis seguir a esta panda de abrazafarolas en Twitter, Instagram y en su canal de iVoox. Curradte un me gusta, comparte con tus bots y humanos preferidos si no seas leguchino y deja un comentario.